Buongiorno Paralovers, bienvenidos a No ves esta peli, el canal de los cinéfagos. Voy a hacer un vídeo un poco diferente, un poco especial, aunque es verdad que no es la primera vez que hago este tipo de vídeos, de hecho últimamente los estoy haciendo bastante, porque creo que es interesante. Está siendo un verano, llevamos ya más de la mitad del año y está siendo un verano especialmente interesante en cuanto a estos temas. Vamos a ver cómo estructuramos bien el vídeo y en definitiva, poco empezamos. Vamos a ver, sé que el título es un poco alarmista, ya lo sé. El blockbuster en sí no ha muerto, evidentemente. Pero quiero hablar de una serie de conceptos, una serie de cuestiones. No sé si este vídeo va a tener una conclusión como tal, ya os lo advierto. Pero creo que hay una serie de... que están pasando una serie de cosas que son bastante interesantes en cuanto al paradigma de lo que se viene, del cine que se viene. Primero de todo, lo más importante, y hay una serie de cuestiones que tenemos que tener muy claras. Repito, no es la primera vez que hablo de ellas en los vídeos, pero bueno, creo que es interesante. Primero de todo, lo más importante, lo más importante, lo más importante. ¿Cuándo decimos que una película recupera? Esto es una cosa muy importante porque mucha gente se está liando con esto. Mucha gente... hay ciertos líos, hay ciertas historias, y no es una cosa sencilla. Y ahora os explicaré por qué. Normalmente se tiende a decir que una película recupera su inversión cuando dobla el presupuesto. Por ejemplo, si una película ha costado 50 millones, recupera su inversión cuando llega a 100 millones, ¿vale? ¿Por qué es esto? Muy fácil. Hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de todas es que el dinero de la sala, evidentemente, no va todo a la película. Hay una parte importante que se queda en las salas. Normalmente suele ser 50-50, pero el tema de... hay unas productoras, sobre todo productoras grandes, Disney, Warner, etcétera, que hacen acuerdos. Por ejemplo, hay acuerdos de primeras 2 semanas 80% para productora y luego ya 60-40, cosas así. Por eso digo que es un tema más complejo, no es todo matemáticamente exacto, es un tema un poco complejo, pero bueno. De ahí también, por cierto, la importancia de las dos semanas, ¿no? El primer fin de semana, porque normalmente suele ser el que más se lleva a la productora y el que menos se lleva a la sala. ¿Qué esto que hace? Que las ventanas de exposición aumenten. Pero bueno, estos son otros temas que no creo que sean tan importantes en este vídeo. Dicho esto, entonces, por un lado, el 80%, la sala se queda, vamos a decir, la mitad, para simplificar las cosas, pero un poco menos de la mitad, para simplificar más las cosas aún. Hay, evidentemente, un dinero que se va a impuestos. Hay una serie de dinero que se va a la distribuidora. Hay un dinero que se va a acuerdos que tienen normalmente actores o directores, etcétera, con la película. Esto es el dinero solo de la película. Hay que tener en cuenta, evidentemente, que luego las películas pueden tener beneficios extra con sobre todo merchandising y con otros acuerdos de distribución, podríamos decir, o de exposición, mejor dicho, en televisión lineal, acuerdos en plataformas, si no es tu propia plataforma, etcétera. Bueno, en definitiva, normalmente se tiende a decir que una película dobla, empieza a ganar dinero, empieza a recuperar dinero cuando dobla. ¿Qué pasa? Que con los blockbusters es un poco más complejo porque se tiende a decir que es cuando triplica. Muchas comillas en esto que estoy poniendo, repito, no es ciencia exacta. ¿Cuál es la cuestión? Que hay un dinero normalmente de publicidad. El caso de... voy a poner un caso del que vamos a hablar más adelante. El caso de La Sirenita. La Sirenita se sabe que ha costado 250 millones, pero que ha habido una inversión de 90 millones en publicidad. Ese dinero evidentemente cuesta, y ese dinero no es tanto, no es el presupuesto de la película directamente en sí, sino son costes adicionales de la película que evidentemente se tienen que sumar para que la película empiece a recuperar. Esto es importante, ¿vale? Y esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Una película recupera dinero, depende de su presupuesto, pero cuando dobla e incluso triplica, depende, repito, las salas tienen acuerdos diferentes, a veces la propia productora, si es grande,
es la que distribuye, por lo tanto el dinero de la distribuidora también va para ellos. A veces hay acuerdos ocultos con actores, con directores de porcentajes de beneficio de taquilla, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, en el caso de La Sirenita o en el caso de otro tipo de películas, Guardianes de la Galaxia, Flash, incluso por Mario, por decir películas que vamos a hablar ahora, que hay una serie de dinero que sale de otras partes, como por ejemplo merchandising. Vale. Este concepto es importante y este concepto lo tenéis claro, ¿no? Una película tiene que como mínimo doblar e incluso triplicar para llegar a ganar dinero. Segunda cuestión importante, hechos ya los antecedentes del vídeo, el motivo del vídeo realmente. ¿Qué está pasando este año? Si vamos a la lista de películas más taquilleras de lo que llevamos de año, repito, de lo que llevamos de año, que esto es una cuestión bastante importante, vemos que tenemos cosas como Super Mario, la película de Super Mario, ¿vale? Que ha ganado más de... Siempre hablamos de recaudación total, ¿eh? Porque ya sabéis que normalmente estamos hablando de cine... vamos a hablar sobre todo de cine americano, muchas comillas, ya veréis a qué me refiero. Pero bueno, si vemos las películas más taquilleras, tenemos Super Mario Bros., por ejemplo, que ha recaudado billón. Cuando hablo de billón me refiero a 1.000 millones, ¿vale? Tenemos Guardianes de la Galaxia 3, tenemos la 10ª parte de Fast and Furious, Fast 10, tenemos Full River Red, no voy a entrar ahí porque es una película china y eso es otra historia. Tenemos Spider-Man Across the Spider-Verse, tenemos The World in Earth 2, otra película china, ¿vale? Las películas chinas no las voy a comentar, ¿vale? Porque la industria china no la desconozco por completo y estamos en otra cuestión, ¿vale? Entonces, hemos dicho Super Mario, Guardianes de la Galaxia 3, Fast 10, Spider-Man, Sirenita, Ant-Man y la avispa, ponemos punto aquí, John Wick, la última de Transformers, Creed, Flash, punto aquí, Elemental, punto aquí, de hecho hice un vídeo de Elemental hace poco, Indiana Jones y el Dial del Destino, otro punto aquí, y luego ya tenemos cosas como, ya estamos yendo, vamos a hacer las 20, va. Bueno, quitamos China otra vez, estamos yendo Dungeons and Dragons, Scream 6 y la de Evil Dead Rise, ¿vale? Todo el resto son películas chinas. Repito, no voy a entrar en el mercado chino porque es una cosa complicada, pero bueno. ¿Cuál es la cuestión? Son películas, todas ellas, que han recaudado, la que más, la película de Super Mario, que ha recaudado, como digo, 1 billón, 1.300 millones, y si nos vamos a la que menos, Evil Dead Rise, que ha recaudado unos 150 millones, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Recaudación de 150 millones es una buena recaudación, una película de terror, lo mismo tenemos con Scream, pero si nos vamos a las películas de las que he dicho, 20 películas más taquilleras del año, repito, ¿eh? De las que he dicho, vemos que Fast 10 se ha considerado un fracaso, vemos que La Sirenita se está considerando un fracaso, Ant-Man se considera un fracaso, hice ya vídeo al respecto, no sé si os acordáis. ¿Qué más? Flash se está considerando uno de los mayores fracasos de Warner. Elemental, que también hice vídeo hace poco, se está considerando un fracaso. Indiana Jones también se ha considerado un gran fracaso. Dungeons and Dragons, otro fracaso. Son películas, todas estas las que he dicho, que han recaudado entre 200 y 250, 260 millones. Nos movemos una horquilla de 260, de 200 y 260 millones, que es una buena recaudación realmente. Luego vamos al tema de de Fast, porque eso ya es otra historia. Pero, bueno, Fast de hecho es la tercera película más taquillera de momento del año y se está considerando un fracaso. ¿Qué está pasando realmente? Lo que decía, ¿no? Que son, voy a poner, para que no marear tanto, voy a poner las cifras en pantalla, ¿vale? Para que veáis a qué me refiero, hacer apoyo visual también. Pero bueno, es importante lo que decía, ¿no? Películas que están recaudando entre 200 y casi 300 millones se están considerando grandísimos fracasos. La Sirenita, hay debate si ha recaudado o no, pero bueno, se están considerando grandísimos fracasos. Repito, el tema de la Sirenita va aparte, porque la Sirenita va a recuperar mucho dinero en merchandising, perdón, en figuritas, en disfraces para niñas, en un montón de historias, ¿vale?
pero son películas que se están considerando fracasos porque no han conseguido recuperar inversión. Y vosotros diréis, y es la cuestión de este vídeo, ¿cómo puede ser que películas que están recaudando 300 millones, entre 200 y 300 millones, no recuperen inversión? ¿Qué está pasando? ¿Qué es la cuestión aquí? Fácil. Volvamos a las que he dicho. Flash costó 200 millones. 200 millones y un pitote de producción bastante guapo. Recordamos, 200 millones sin contar publicidad. Esto es importante. Ya ha recaudado 260. Está lejos de doblar inversión y está lejos de ser un éxito. Elemental, 200 millones y está recaudando 250. Iros al vídeo de Elemental, que ahí explico un poco más las cosas de Pixar, pero bueno, está muy lejos de recuperar inversión. Indiana Jones ha costado 300 millones, ha costado Indiana Jones, otra que ha sido también un pitote de producción bastante interesante, y no está recuperando 200 millones. De hecho, las películas que más beneficios están teniendo están siendo, una vez más, el terror. Scream 6 ha costado 35 millones y ha recaudado 170. Evil Dead Rise ha costado 20 millones y ha recaudado 150. Son películas... nos estamos moviendo hacia un paradigma. ¿Por qué está pasando esto? ¿Vale? Nos estamos moviendo a un paradigma en el que películas de 200 millones ya no son rentables. Es muy difícil que una película sea rentable. De hecho, si nos vamos a las películas que mejor están funcionando, tenemos Super Mario Bros., que ha costado 100 y ha recaudado 1.300, multiplicado por 13. Y luego tenemos la rara avis que ha sido Guardianes de la Galaxia, que aquí ha habido, bueno, lo que comentaba en el vídeo de Guardianes de la Galaxia, que ya le hice un vídeo, ¿no? Pero es una película muy bonita, ha sido una película, Guardianes es una saga muy querida, el boca a oreja ha ayudado mucho, porque esta es otra cuestión. Ya cada vez nos estamos enfocando menos hacia cada vez se lleva menos el gran evento, ¿no? Ir el primer fin de semana, se está muriendo un poco esa cultura de ir el primer fin de semana y luego que el dinero empiece a llegar más con cuentagotas. La gente, había cierto hastío Disney y hay cierto hastío superheroico en general. De hecho, casi todas las que he dicho, si os dais cuenta, excepto Elemental, bueno, Indiana Jones, se pueden considerar películas de superhéroes, ¿no? Incluso Ant-Man, que es lo que decía, ¿no? Es difícil a veces establecer si han recuperado o no, pero bueno, ha costado 200, ha ganado 500... Podemos llegar a decir que no ha sido un gran fracaso, pero la 10ª película más taquillera es una película que estamos debatiendo si ha llegado a recuperar inversión o no, que es una cosa acojonante esto. ¿Qué está pasando? Que ya no son rentables los presupuestos de 250, 300 millones, nunca lo han sido realmente, pero están siendo una puta locura. ¿Por qué? Pues volvemos a lo que solemos hablar en otros vídeos. Aquí hay varios factores. El primero de todos es evidente y es el tema del vídeo bajo demanda. Casi todas las películas que he dicho, si os dais cuenta, son películas de Disney o de Warner, perdón. Son películas en las que tú tienes la certeza de que un mes o en 1 o 2 meses las vas a tener en tu tele, en tu casa, en la comodidad de tu casa, sin personas que te molesten, y de manera gratuita, con un servicio que ya estás pagando. Y un servicio que ya estás pagando y que no es rentable, recordemos. No es como antes en la época videoclub, que muchas películas a lo mejor sí que llegaban a recuperar, porque al final se pagaba en menor cantidad, pero se pagaba por ellas. Aquí no, aquí es una tarifa plana, tú pagas lo que sea, 15, 12, 10, lo que sea, y ese dinero no está generándolo la película en sí, sino es en general el concepto de toda la plataforma, ¿no? Bueno, ya he hecho vídeos de vídeo bajo demanda, no es el vídeo, ¿vale? Pero bueno, ya me entendéis a qué me refiero. Los presupuestos de 200, 300 millones están empezando a ser una astracanada, están empezando a ser gargantúas, están empezando a ser cosas prácticamente insalvables, y ahí es la cuestión del vídeo. Y por eso decía que no sé hasta qué punto hay conclusión. Nos estamos encaminando cada vez más, y este verano ha sido especialmente sangrante por lo que digo, ¿no? De las 20 películas más taquilleras, quitamos las 4 chinas,
¿Son 4? Sí, perfecto. Las 15 películas más taquilleras o las 16 películas más taquilleras de lo que llevamos de año: Evil Dead Rise, Scream, Creed, John Wick y Super Mario y Guardianes. De 16, 6 han sido claramente beneficiosas. Han tenido... bueno, y Spider-Man Across the Spider-Verse. 7, menos de la mitad, han tenido realmente un beneficio evidente y digamos, un beneficio grande. Y de esas, solo una supera los 200 millones. Solo una, de hecho, supera los 100. Porque el resto son 100... las de terror, que son 19, 20 y 35, 100, 100, 100, y si no me equivoco, Creed, que es 75. De 16 películas, de las 16 películas más taquilleras, solo una que ha llegado a más de 200 millones ha llegado a recuperar inversión. Y esto es una cosa preocupante. Y esto es una cosa que evidentemente está haciendo a muchos a arrugar el morro, más teniendo en cuenta que hay una huelga de guionistas y actores. Decidme si queréis el vídeo. A ver, no he hecho el vídeo de la huelga de guionistas y actores porque considero que mi canal ya es muy político. Hablo muchas veces de política y sé que no todo el mundo tiene mi ideología, y es una cosa evidente y es una cosa normal. Entonces, siempre al final se me acaba yendo, y ese vídeo sí que me va a quedar completamente político, muy, muy político. Igualmente, si queréis saber mi opinión sobre la huelga, los motivos de la huelga y qué se está reivindicando, decídmelo y haré el vídeo sin ningún tipo de problemas. Pero tened en cuenta que va a ser lo que va a ser. Si me seguís, si me conocéis, ya sabéis de qué pico geo yo. Entonces ya sabéis qué tipo de vídeo va a ser. Pero es importante, y es lo que quería hacer, y quiero que entendáis un poco hacia dónde puede que nos encaminemos. Nos estamos encaminando cada vez más a películas de 100 millones o menos, porque los grandísimos presupuestos de 300, sobre todo 300, porque ese está el tema de Fast. Fast es una película que ha recaudado 700 millones, y se está considerando que no es rentable por dos motivos. Es verdad que uno de los principales motivos es que, sobre todo, la recaudación no ha sido en Estados Unidos, que allí sí que el tema es más complejo porque entran distribuidoras internacionales, por lo tanto entra una boca más a la que repartir parte del pastel. Normalmente lo que se suele decir es que por cada dólar que te gastes en Estados Unidos tienes que recuperar 2, y en el resto del mundo tienes que recuperar 3, que era lo que comentaba al principio. Por eso se habla de doblar hasta triplicar, ¿vale? Pero es importante esto, que lo tengáis en cuenta. 350 millones es una película que, para recuperar inversión, 350, para recuperar inversión de manera clara y segura, vas a tener que hacer 1.000 millones. Y este año solo una película ha llegado a 1.000 millones, y dejadme decir que es bastante complejo que veamos ese tipo de presupuesto, de ese tipo de ganancias en, sobre todo, un momento en el que, como comentaba antes, se está imperando el vídeo bajo demanda. Sabes que esperando un poco tienes las películas en tu casa, y en el que, debido a una serie de crisis y sobre todo a una serie de alternativas en ocio, cada vez hay más alternativas en ocio, la gente está dejando de ir al cine. Entonces, o hay un cambio de mentalidad y hay un cambio de paradigma, que todo hace indicar que lo va a haber, porque es lo que digo, al final los productores no son tontos. De hecho, los productores suelen ser bastante conservadores con su dinero, cosa que es bastante normal. Entonces, va a haber, estamos encaminados cada vez más a que el tope del presupuesto sea 100, 200, si saben que van a hacer una fuerte inversión en publicidad. De hecho, no se saben los datos, pero seguramente Guardianes de la Galaxia no ha costado 250, ha costado 250 con más publicidad, que habrán sido unos 300 más o menos. Por lo tanto, repito, en el caso de Guardianes volvemos a lo mismo. Tenemos el dinero de la banda sonora, que en el caso de Guardianes 2 fue una de las bandas sonoras más... de hecho, fue
top en las listas de ventas. Tenemos el caso de muñequitos, se van a hinchar a vender peluches de Rocket, tenemos Funkos de Groot, no sé si se ve, pero yo tengo ahí uno arriba, y se van a, o sea, es decir, en merchandising Disney lo va a recuperar sin ningún tipo de problema. Por eso es la única que se puede considerar realmente que ha recuperado inversión, pero eso, ¿no? Cada vez nos estamos encaminando más a presupuestos menores, y cada vez el concepto de blockbuster, de gran blockbuster, sobre todo de lo que digo, ¿no? De blockbuster gargantuélico, de blockbuster que es un quema dinero increíble, vamos a dejar de verlo, o al menos es lo que preveo. Ha sido un vídeo, sé que es un vídeo un poco raro, sé que no suelo hacer vídeos así en el canal, es lo que digo antes. He hecho algún vídeo de esta temática, últimamente los estoy haciendo mucho, pero me parece interesante para que entendáis que se encamina un cambio de paradigma en el cine. Decidme qué os ha parecido el vídeo, decidme si queréis el vídeo de la huelga y nos vemos en la próxima. Adiós.